Parte 1. El consenso científico. La historia de una certeza. Desde que el ser humano levantó la mirada al cielo nocturno, una pregunta ha resonado a través de los milenios. ¿Qué es este vasto océano de estrellas? Durante miles de años, creímos que el universo era eterno e inmutable, un escenario fijo donde solo los actores cambiaban. Esta visión se mantuvo firme hasta que el siglo XX lo cambió todo. Hoy te invito a un viaje intelectual desde esa certeza aparentemente inquebrantable hasta el momento presente, donde todo lo que creíamos saber está siendo cuestionado. Prepárate. Vamos a explorar cómo se construyó uno de los pilares de la ciencia moderna, la teoría de la expansión del universo. Si te gusta viajar con calma por los misterios del universo, este espacio es para ti. Te invito a suscribirte a Explorador del Infinito y seguir explorando juntos. Acompaña cada nuevo viaje con tranquilidad y curiosidad. Y cuéntame al final, ¿desde qué lugar del mundo nos estás escuchando y qué hora es allí? El descubrimiento de Hubble, cuando el universo comenzó a expandirse. Era 1929 y el mundo acababa de entrar en la Gran Depresión. Mientras las economías colapsaban, un astrónomo estadounidense llamado Edwin Hubble trabajaba en el observatorio del Monte Wilson, California, realizando mediciones que cambiarían nuestra comprensión del cosmos para siempre. Hubble no era el primero en mirar las galaxias distantes. Durante años, los astrónomos habían observado estas nebulosas espirales sin comprender qué eran. Algunos pensaban que eran nubes de gas dentro de nuestra Vía Láctea. Otros sospechaban algo más extraordinario: galaxias enteras, universos, islas separados del nuestro por distancias inimaginables. Lo que Hubble descubrió fue completamente inesperado. Mira, cuando observamos la luz de un objeto que se aleja, esa luz experimenta el corrimiento al rojo, o redshift. Es el efecto Doppler que escuchamos cuando una ambulancia pasa. El sonido se vuelve grave al alejarse. Con la luz funciona similar, pero cambia de color hacia el extremo rojo del espectro. Hubble midió este corrimiento en docenas de galaxias y descubrió algo asombroso. Prácticamente todas se alejaban de nosotros. Y las más distantes se alejaban más rápido que las cercanas, en una relación matemática casi perfecta. Imagina por un momento que estás en medio de un globo que se infla. Cada punto en la superficie del globo se aleja de todos los demás puntos a medida que el globo crece. No hay un centro de la expansión en la superficie del globo. Desde cualquier punto, todos los demás puntos parecen alejarse. Esto es precisamente lo que Hubble había descubierto. El universo mismo se estaba expandiendo, llevando consigo a todas las galaxias como pasajeros en una corriente cósmica. La distancia entre las galaxias no aumentaba porque se movieran a través del espacio, sino porque el propio espacio se estaba estirando, expandiéndose en todas direcciones simultáneamente. Este descubrimiento fue revolucionario por varias razones. Primero, significaba que el universo no era estático, sino dinámico. Segundo, y aún más perturbador, si el universo se está expandiendo ahora, entonces en el pasado debía haber sido más pequeño, más denso, más caliente. Si retrocediéramos lo suficiente en el tiempo, llegaríamos a un momento en que todo el universo observable habría estado comprimido en un punto infinitesimalmente pequeño. Esta idea, inicialmente ridiculizada como el Big Bang por el astrónomo Fred Hoyle en tono burlón, eventualmente se convertiría en la teoría cosmológica dominante del siglo XX y principios del XXI. La relación que Hubble descubrió entre la distancia de una galaxia y su velocidad de recesión se conoce hoy como la ley de Hubble, y la constante que relaciona estas dos cantidades se llama la constante de Hubble.
Esta constante, representada por la letra h0, nos dice a qué velocidad se está expandiendo el universo. En los cálculos originales de Hubble, este valor era bastante impreciso, y las estimaciones han sido refinadas durante décadas. Pero el principio fundamental permanecía claro. Estábamos viviendo en un universo que se expandía, y esta expansión era observable, medible y aparentemente universal. Fíjate en algo importante. El descubrimiento de Hubble confirmó predicciones teóricas que ya existían. En 1922, Alexander Friedman había derivado de las ecuaciones de Einstein soluciones que describían universos en expansión. En 1927, Georges Lemaitre llegó a conclusiones similares. Einstein mismo había modificado sus ecuaciones para forzar un universo estático, introduciendo la constante cosmológica. Cuando se enteró del trabajo de Hubble, llamó a esto el mayor error de mi vida. Teoría y observación habían convergido. ¿Pero qué significaba esta expansión? Pensemos en las implicaciones. Si el universo se expande uniformemente en todas direcciones, no hay un centro de expansión. Cada galaxia puede considerarse el centro desde su propia perspectiva. Es como la superficie de una esfera que se infla, solo que en un espacio tridimensional que se expande en dimensiones que no podemos visualizar directamente. Además, la expansión tenía implicaciones para la naturaleza del tiempo y el espacio. Si retrocedemos la expansión, llegamos a un momento inicial, un origen del universo mismo. Esto planteaba preguntas profundas. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Tiene sentido hablar de un antes si el tiempo comenzó entonces? ¿Es el universo todo lo que existe? Estas preguntas, antes dominio de filósofos, se convertían en interrogantes científicos legítimos. El trabajo de Hubble abrió las compuertas a una era dorada de la cosmología observacional. A lo largo de las décadas siguientes, los astrónomos desarrollaron técnicas cada vez más sofisticadas para medir distancias cósmicas y velocidades de recesión. Se descubrieron nuevos tipos de objetos astronómicos que podían servir como velas estándar, objetos cuya luminosidad intrínseca conocemos y que por lo tanto nos permiten calcular su distancia midiendo cuán brillantes parecen desde la Tierra. Las supernovas tipo Ia, explosiones estelares de increíble potencia y notable uniformidad, se convertirían en una de estas herramientas fundamentales, permitiendo a los astrónomos mapear el universo a distancias cada vez mayores. Mira, lo fascinante es cómo cada nueva observación parecía confirmar y refinar el modelo básico. Era como construir un rompecabezas donde cada pieza encajaba perfectamente. Los astrónomos estaban eufóricos. Finalmente teníamos una teoría científica rigurosa sobre el origen y evolución del universo, respaldada por observaciones sólidas y matemáticas elegantes. Construyendo el modelo, 90 años de confirmaciones. El descubrimiento de Hubble fue solo el comienzo. Durante las siguientes 9 décadas, los científicos construyeron sobre esta base un modelo cosmológico cada vez más detallado y aparentemente sólido. Cada nueva observación, cada nueva tecnología, parecía añadir otra capa de confirmación a la teoría de la expansión. Era como si el universo mismo estuviera cooperando con nuestra búsqueda de comprensión, revelando sus secretos uno por uno en un orden casi didáctico. Pero veamos cómo se construyó realmente este consenso científico que durante tantas décadas pareció inquebrantable. La primera gran confirmación llegó en 1964, de manera inesperada. Dos ingenieros de Bell Labs, Arno Penzias y Robert Wilson, detectaron un extraño silbido persistente en su antena que venía de todas direcciones por igual.
Limpiaron la antena exhaustivamente, pero el silbido persistía. Lo que habían descubierto era el eco del Big Bang mismo. Este ruido resultó ser la radiación cósmica de fondo de microondas, o CMB por sus siglas en inglés. Imagina que el universo primitivo era como un horno increíblemente caliente, lleno de radiación de alta energía. A medida que el universo se expandía, esta radiación se enfriaba, su longitud de onda se estiraba junto con el espacio mismo. Hoy, unos 13.800 millones de años después, esa radiación primordial ha sido estirada hasta convertirse en microondas, con una temperatura de apenas 2,7 Kelvin por encima del cero absoluto. Esta radiación permea todo el espacio, llegando a nosotros desde todas direcciones. Un fósil luminoso de cuando el universo tenía solo 380.000 años de edad y se había enfriado lo suficiente para que los átomos se formaran por primera vez. El descubrimiento de la radiación cósmica de fondo fue un triunfo monumental para el modelo del Big Bang. Había sido predicha teóricamente en la década de 1940 por George Gamow y sus colaboradores, pero encontrarla realmente, medir su temperatura, confirmar su uniformidad. Esto transformó el Big Bang de una hipótesis intrigante a una teoría cosmológica sólida. Penzias y Wilson ganaron el premio Nobel por su descubrimiento, aunque inicialmente no sabían lo que habían encontrado. A veces, en ciencia, los mayores descubrimientos llegan cuando no los estamos buscando. Pero la historia no termina ahí. Fíjate en esto. No solo encontramos la radiación de fondo, sino que pudimos estudiarla con un detalle extraordinario. En 1989, la NASA lanzó el satélite COBE para mapear esta radiación antigua. Lo que encontró fue asombroso. La radiación era increíblemente uniforme, con variaciones de apenas una parte en 100.000, pero esas minúsculas fluctuaciones eran exactamente lo necesario para explicar cómo se formaron las galaxias. Sin esas irregularidades, el universo habría permanecido uniforme para siempre. Misiones posteriores como WMAP y Planck mapearon la radiación con precisión cada vez mayor, permitiéndonos medir los parámetros fundamentales del universo: su edad, composición, geometría, tasa de expansión. Mientras tanto, otra línea de evidencia estaba fortaleciéndose: el estudio de las supernovas tipo Ia. Estas explosiones estelares, que ocurren cuando una enana blanca en un sistema binario acumula suficiente materia de su estrella compañera para superar un límite de masa crítico, llamado el límite de Chandrasekhar, tienen una propiedad notable. Como todas explotan al alcanzar aproximadamente la misma masa, todas tienen aproximadamente la misma luminosidad intrínseca. Esto las convierte en velas estándar perfectas para medir distancias cósmicas. En la década de 1990, dos equipos independientes de astrónomos comenzaron a usar supernovas tipo Ia para medir distancias a galaxias muy lejanas. Su objetivo era determinar si la expansión del universo se estaba desacelerando con el tiempo, como se esperaba debido a la atracción gravitacional de toda la materia del universo. Los resultados, publicados en 1998, fueron completamente inesperados y ganaron a sus descubridores el Premio Nobel de Física en 2011. La expansión del universo no se estaba desacelerando, se estaba acelerando. Pensemos en lo que esto significa. No solo el universo se está expandiendo, sino que se está expandiendo cada vez más rápido. Es como si algo estuviera empujando las galaxias aparte, superando la atracción gravitacional que debería estar frenando la expansión. Los científicos llamaron a esta fuerza misteriosa energía oscura, aunque admitieron abiertamente que no tenían idea de qué era realmente. Simplemente era un nombre para un fenómeno observado pero no comprendido. La energía oscura se convirtió en uno de los mayores misterios de la física moderna. Según los cálculos basados en las observaciones de supernovas y la radiación de fondo, esta energía oscura
constituye aproximadamente el 68% de todo el contenido energético del universo. Otro 27% está compuesto de materia oscura, una forma de materia que no emite luz, pero cuya presencia se detecta por sus efectos gravitacionales. Y la materia ordinaria, la materia de la que están hechas las estrellas, los planetas y nosotros mismos, constituye apenas el 5% del universo. Éramos, literalmente, una pequeña minoría en un cosmos dominado por entidades invisibles y misteriosas. El modelo que surgió se conoce como Lambda CDM, donde lambda representa la constante cosmológica, energía oscura, y CDM significa materia oscura fría. Este modelo explicaba una variedad impresionante de observaciones: la expansión de Hubble, la radiación de fondo, la abundancia de elementos ligeros, la formación de galaxias, la estructura a gran escala del universo. Era exitoso, tal vez el modelo más exitoso en la historia de la cosmología. Cada nueva observación parecía encajar perfectamente. Las oscilaciones acústicas bariónicas, las lentes gravitacionales, los estudios de evolución galáctica, todo confirmaba las predicciones. Era un tiempo de confianza en la cosmología. Los científicos sentían que, aunque no entendían completamente la materia o energía oscura, al menos tenían un marco teórico consistente para describir la evolución del universo desde sus primeros momentos hasta el presente. ¿Por qué creímos en la expansión? Ahora bien, es importante que entendamos por qué el consenso científico sobre la expansión del universo era tan fuerte. No se trataba de un dogma aceptado ciegamente o de una moda pasajera en la ciencia. Era el resultado de décadas de observaciones cuidadosas, experimentos rigurosos y teorías matemáticas elegantes que se reforzaban mutuamente. Cuando múltiples líneas de evidencia independientes apuntan todas en la misma dirección, los científicos tienen buenas razones para confiar en sus conclusiones. Veamos exactamente qué hacía tan convincente el caso de la expansión. En primer lugar, teníamos el corrimiento al rojo de las galaxias, el descubrimiento original de Hubble. Y no hablamos solo de unas pocas galaxias cercanas, sino de miles de galaxias a diferentes distancias, todas mostrando el mismo patrón. Cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Esta correlación es estadísticamente robusta y se ha verificado con innumerables galaxias usando instrumentos cada vez más precisos. El patrón es claro, consistente y reproducible, exactamente lo que los científicos buscan en una evidencia sólida. Pero había más. La radiación cósmica de fondo no solo existía, sino que tenía exactamente las propiedades que el modelo del Big Bang predecía. Su temperatura, su increíble uniformidad con pequeñas variaciones, el espectro de esas variaciones, lo que llamamos el espectro de potencia, todo coincidía con las predicciones teóricas con una precisión asombrosa. Imagina que tienes una teoría que predice que deberías encontrar un objeto con características muy específicas, y luego lo encuentras exactamente como fue predicho. Eso es lo que sucedió con la CMB. Era como si el universo hubiera dejado una nota firmada diciendo: sí, efectivamente empecé con un Big Bang. Además, teníamos la nucleosíntesis primordial. En los primeros minutos después del Big Bang, cuando el universo era increíblemente caliente y denso, las condiciones eran perfectas para la fusión nuclear. Los protones y neutrones se combinaron para formar núcleos de hidrógeno, helio, litio y otros elementos ligeros en proporciones específicas determinadas por las leyes de la física nuclear y las condiciones del universo primitivo. El modelo del Big Bang predecía exactamente qué proporción de cada elemento debería existir. Y cuando los astrónomos midieron las abundancias de estos elementos en las regiones más antiguas y primitivas del universo, encontraron exactamente las proporciones predichas.
El hidrógeno constituye aproximadamente el 75% de la materia ordinaria, el helio el 25%, y hay trazas de elementos más pesados. Las matemáticas y las observaciones concordaban con una precisión inquietante. Fíjate también en la estructura a gran escala del universo. Si el universo comenzó como una sopa casi uniforme con pequeñas fluctuaciones, y la gravedad amplificó esas fluctuaciones durante miles de millones de años, deberíamos ver un patrón particular en la distribución de galaxias. Y eso es exactamente lo que vemos. Los grandes estudios han revelado una red cósmica de filamentos y vacíos, coincidiendo con las simulaciones de cómo debería evolucionar un universo en expansión. Pensemos también en la edad del universo. Si el universo se está expandiendo, podemos calcular hacia atrás cuándo comenzó esa expansión. Diferentes métodos de medir la tasa de expansión, la constante de Hubble, dan edades ligeramente diferentes, pero todas coinciden en un rango de aproximadamente 13 a 14 mil millones de años. Y esto es completamente consistente con otras mediciones independientes de la edad del universo. Las estrellas más antiguas que podemos observar tienen edades de aproximadamente 13 mil millones de años. Las enanas blancas más frías, que se han estado enfriando desde su formación, tienen edades consistentes. Los modelos de evolución estelar y galáctica funcionan cuando asumimos esta escala de tiempo. Todo encajaba. Además, la expansión acelerada explicaba observaciones que de otro modo serían misteriosas. Las supernovas distantes aparecían más débiles de lo esperado, y la única manera de explicar esto en el contexto de un universo en expansión era si esa expansión se estaba acelerando. La geometría del universo, medida a través del patrón de la radiación de fondo, indicaba que el universo es espacialmente plano, lo cual requiere una cantidad precisa de energía total que solo se alcanza si incluimos la energía oscura. Los múltiples hilos de evidencia se entrelazaban para formar una cuerda muy difícil de romper. Mira, también había un aspecto filosófico en todo esto que hacía el modelo atractivo. La idea de un universo dinámico, con un origen definido y una historia evolutiva, resonaba con nuestra experiencia del cambio y el desarrollo en el mundo biológico. Así como las especies evolucionan y los organismos tienen historias de vida, el universo mismo tenía una historia. Esto contrastaba con la idea antigua de un cosmos estático y eterno, que parecía menos consistente con el dinamismo y la complejidad que observamos en la naturaleza. Además, el modelo de la expansión se conectaba profundamente con la relatividad general de Einstein, una de las teorías físicas mejor establecidas y más ampliamente confirmadas. Las ecuaciones de Einstein predicen naturalmente universos dinámicos, ya sea en expansión o contracción. Un universo estático requiere trucos matemáticos especiales, como la constante cosmológica original de Einstein, para mantenerse estable, mientras que un universo en expansión fluye naturalmente de las ecuaciones. Había una elegancia matemática en el modelo que los físicos encontraban convincente. Y sin embargo, a pesar de toda esta evidencia, a pesar de décadas de confirmaciones y refinamientos, algo estaba a punto de cambiar. Los datos que comenzaron a llegar del telescopio espacial James Webb en 2022 empezaron a mostrar grietas en este edificio aparentemente sólido. No eran pequeñas inconsistencias que pudieran explicarse con ajustes menores. Eran problemas fundamentales que cuestionaban los cimientos mismos del modelo. Pero antes de explorar esos problemas, necesitábamos entender exactamente qué tan sólido parecía ser el consenso, cuán profundamente arraigada estaba la creencia en la expansión del universo en la comunidad científica. Porque verás, derribar un consenso científico de 90 años no es tarea fácil. Requiere no solo datos contradictorios, sino datos tan robustos y consistentes que obliguen incluso a los más escépticos a reconsiderar lo que pensaban que sabían. Y eso, precisamente, es lo que estaba comenzando a suceder.
El James Webb, con su capacidad sin precedentes para mirar más lejos y con mayor claridad que cualquier telescopio anterior, estaba abriendo una ventana a un universo que no se comportaba exactamente como esperábamos. Las galaxias que observaba, su tamaño, su edad, su estructura, estaban desafiando las predicciones del modelo estándar de formas que no podían ignorarse fácilmente. Imagina que has pasado décadas trabajando dentro de un marco teórico que parecía sólido como roca. Has publicado papers, enseñado a estudiantes, ganado reconocimiento, todo basado en este modelo. Y ahora, un nuevo telescopio muestra datos que sugieren que algo fundamental podría estar equivocado. ¿Cómo reaccionas? La comunidad científica respondió de todas las maneras posibles. Con curiosidad abierta, escepticismo defensivo, negación. Este debate continúa intensificándose. El consenso sobre la expansión no era solo una teoría científica, era el fundamento de toda la cosmología moderna. Era la base de innumerables carreras, de billones en investigación, de nuestra comprensión del origen y destino del cosmos. Y ahora, ese fundamento estaba comenzando a temblar. No con un terremoto repentino, sino con grietas que se extendían lentamente. Para entender la magnitud de lo que está en juego, necesitamos examinar los datos problemáticos que han emergido. Necesitamos ver exactamente qué ha encontrado el James Webb que tiene a los cosmólogos tan inquietos. Porque lo que viene no es simplemente interesante desde el punto de vista académico. Es potencialmente revolucionario. Estamos hablando de que una revolución científica esté ocurriendo ante nuestros ojos, y tenemos el privilegio de presenciarla en tiempo real. Parte 2. James Webb abre los ojos. Datos que no encajan. Han pasado décadas desde que la cosmología moderna se consolidó como una ciencia de precisión. Teníamos nuestras ecuaciones, nuestros modelos, nuestras predicciones. Y entonces, en diciembre de 2021, un gigante tecnológico despegó desde la Guayana Francesa, rumbo a un punto en el espacio a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. El telescopio espacial James Webb, con su espejo primario de 6,5 metros de diámetro recubierto de oro y sus instrumentos infrarrojos de última generación, era la culminación de 3 décadas de desarrollo, millones de dólares de inversión y las esperanzas de toda una generación de astrónomos. Nadie imaginaba que este telescopio, diseñado para confirmar y refinar nuestra comprensión del cosmos, terminaría cuestionando los fundamentos mismos de la cosmología. Pero eso es exactamente lo que sucedió. El telescopio que ve demasiado lejos. El James Webb no es simplemente un telescopio más grande que el Hubble. Es una máquina completamente diferente, diseñada con un propósito específico: mirar más atrás en el tiempo que nunca antes, hasta los primeros momentos de la historia cósmica. Fíjate en cómo funciona esto. La luz viaja a una velocidad finita, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esto significa que cuando miramos objetos distantes, no los vemos como son ahora, sino como eran cuando la luz que observamos abandonó esos objetos. Cuanto más lejos miramos en el espacio, más atrás miramos en el tiempo. El Hubble, operando principalmente en luz visible, podía ver galaxias hasta unos 13.000 millones de años luz de distancia, mostrándolos como eran cuando el universo tenía apenas 800 millones de años de edad. Era impresionante, sin duda. Pero el James Webb opera principalmente en el infrarrojo, y esta diferencia es crucial. Mira, a medida que el universo se expande, la luz de los objetos distantes se estira hacia longitudes de onda más largas, un fenómeno que ya conocemos como corrimiento al rojo. Para los objetos más distantes y antiguos, esta luz se estira tanto que sale completamente del rango visible y entra en el infrarrojo.
El Hubble simplemente no podía ver estas longitudes de onda. El James Webb sí puede. Imagina por un momento que tienes dos cámaras. Una capta luz visible, la otra capta calor infrarrojo. Si intentas fotografiar algo a través de una densa niebla con la cámara de luz visible, verás muy poco. Pero con la cámara infrarroja, puedes ver a través de la niebla como si no estuviera allí. Algo similar ocurre con el polvo cósmico que llena el espacio interestelar. El infrarrojo penetra este polvo con facilidad, revelando estructuras y objetos que permanecerían invisibles para telescopios ópticos convencionales. Pero hay otra razón por la cual el infrarrojo es crucial para observar el universo primitivo. Las primeras galaxias, formadas apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, emitían luz principalmente en el ultravioleta y el visible. Pero debido al corrimiento al rojo cosmológico acumulado durante más de 13.000 millones de años de expansión del universo, esa luz ha sido estirada hasta el infrarrojo para cuando llega a nosotros. Sin capacidad infrarroja, simplemente no podemos ver el universo muy temprano. El James Webb nos dio esa capacidad. Los primeros datos llegaron en julio de 2022. La NASA organizó una presentación especial, y el mundo científico esperaba con anticipación las primeras imágenes profundas del nuevo telescopio. Lo que vimos fue hermoso, espectacular, digno de portadas de revistas. Pero dentro de esa belleza había algo profundamente inquietante. Las galaxias que el James Webb estaba detectando en el universo muy temprano no se parecían en nada a lo que esperábamos ver. No eran las pequeñas, tenues y caóticas protogalaxias que nuestros modelos predecían. Eran grandes, brillantes, estructuradas. Algunas eran espirales casi perfectas, otras eran elípticas maduras. Parecían galaxias que habían tenido miles de millones de años para evolucionar, pero estábamos viéndolas cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años de edad. Pensemos en lo que esto significa. Según el modelo estándar, el universo después del Big Bang era un plasma caliente y denso que tardó 380.000 años en enfriarse lo suficiente para que se formaran los primeros átomos. Después de eso, vino lo que llamamos la Edad Oscura Cósmica, un período sin estrellas ni galaxias, solo gas de hidrógeno y helio extendiéndose por el espacio. Las primeras estrellas comenzaron a formarse quizás 100 o 200 millones de años después del Big Bang. Estas primeras estrellas eran masivas, de vida corta y químicamente simples, compuestas solo de hidrógeno y helio. Cuando explotaron como supernovas, esparcieron los primeros elementos pesados por el espacio, permitiendo que la siguiente generación de estrellas fuera más diversa químicamente. Las primeras galaxias, según nuestros modelos, deberían haberse formado por la fusión gradual de pequeños grupos de estrellas. Deberían ser pequeñas, irregulares, caóticas. Deberían carecer de la estructura organizada que vemos en las galaxias maduras modernas como la nuestra. Deberían estar llenas de estrellas jóvenes y masivas, ardiendo brillantemente en azul. Y sobre todo, no deberían ser muy masivas. La construcción de galaxias grandes requiere tiempo. Requiere que múltiples galaxias pequeñas se fusionen. Requiere ciclos de formación estelar y reciclaje de material. Todo esto toma miles de millones de años. Pero lo que el James Webb nos mostró fue diferente. Muy diferente. El problema de las galaxias antiguas. En los primeros meses de operación del James Webb, los astrónomos comenzaron a publicar descubrimientos que dejaban a la comunidad científica cada vez más perpleja. Galaxias masivas, algunas con masas comparables a la Vía Láctea actual, fueron detectadas en épocas cuando el universo tenía apenas 500 millones de años. Otras, con estructuras espirales claramente definidas, aparecían cuando el universo tenía 700 millones de años. Y no eran casos aislados. Cuanto más profundamente miraba el James Webb,
más de estas galaxias imposibles se encontraba. Mira, el problema no es solo que estas galaxias existan. El problema es cuán rápido debieron formarse. Imagina que tienes que construir una ciudad entera, con rascacielos, infraestructura compleja y millones de habitantes. Pero solo tienes 5 años para hacerlo, empezando desde un terreno completamente vacío. Suena imposible, ¿verdad? Pues eso es básicamente lo que estas galaxias hicieron con el tiempo cósmico disponible según el modelo estándar. Una galaxia con una masa de 100.000 millones de masas solares, comparable a nuestra Vía Láctea, requiere la formación de esos 100.000 millones de soles. Pero no todas las estrellas se forman al mismo tiempo. Hay ciclos de formación estelar. Una generación de estrellas nace, vive, muere, dispersa material enriquecido químicamente y ese material alimenta la siguiente generación. Este proceso toma tiempo, mucho tiempo. Nuestros mejores modelos de formación galáctica sugerían que galaxias del tamaño de la Vía Láctea no deberían existir hasta que el universo tuviera al menos 2 o 3.000 millones de edad. Ver galaxias de este tamaño cuando el universo apenas tenía 500 millones de años era como encontrar un árbol centenario en un bosque que tiene solo 10 años. Y hay más. Estas galaxias no solo eran masivas, sino que muchas de ellas mostraban signos de madurez química. ¿Recuerdas que mencionamos que las primeras estrellas del universo solo contenían hidrógeno y helio? Los elementos más pesados, lo que los astrónomos llaman metales, todo lo que no es hidrógeno o helio, solo se producen en el interior de las estrellas o en explosiones de supernovas. Una galaxia rica en metales debe haber pasado por múltiples generaciones de estrellas. Y sin embargo, algunas de las galaxias que el James Webb observaba en el universo muy temprano ya mostraban evidencia de enriquecimiento químico significativo. Fíjate en este caso específico. En agosto de 2022, un equipo de astrónomos reportó el descubrimiento de una galaxia a un corrimiento al rojo de Z igual 13.2, lo que significa que la estamos viendo cuando el universo tenía apenas 325 millones de años. Esta galaxia, catalogada como CERS 93316, tenía una masa estimada de aproximadamente 1.000 millones de masas solares. Pensemos en lo que esto implica. El universo tiene 325 millones de años. La edad oscura duró quizás 200 millones de años. Eso deja solo 125 millones de años para que esta galaxia formara 1.000 millones de estrellas. Es una tasa de formación estelar frenética, mucho más alta de lo que nuestros modelos consideraban plausible. Otros descubrimientos fueron aún más desconcertantes. Se encontraron galaxias con estructuras espirales bien definidas en épocas tan tempranas como 700 millones de años después del Big Bang. Los brazos espirales en galaxias como nuestra Vía Láctea son el resultado de ondas de densidad complejas que se propagan a través del disco galáctico. Estructuras que requieren tiempo y estabilidad para desarrollarse. En el modelo estándar, las primeras galaxias deberían ser grumos caóticos de estrellas, sin estructura organizada. Las espirales ordenadas deberían aparecer mucho más tarde, después de que las galaxias tuvieran tiempo suficiente para asentarse y organizarse. Y luego estaban las barras galácticas. Muchas galaxias espirales, incluida la nuestra, tienen una barra de estrellas que atraviesa su centro. Esta barra se forma por inestabilidades dinámicas en el disco galáctico y generalmente se considera un signo de madurez galáctica. El James Webb encontró galaxias con barras claras cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Era como encontrar a un adolescente con canas y arrugas. La comunidad científica reaccionó inicialmente con escepticismo saludable. ¿Eran reales estas detecciones?
¿Podían ser errores en la reducción de datos? ¿Errores en la estimación de distancias? Los astrónomos son cautelosos por naturaleza, y reclamos extraordinarios requieren evidencia extraordinaria. Así que comenzaron las verificaciones. Equipos independientes analizaron los mismos datos. Se realizaron observaciones de seguimiento. Se refinaron las técnicas de análisis, y con cada verificación, las detecciones se confirmaban. Estas galaxias masivas y maduras en el universo temprano eran reales. En octubre de 2022, un paper titulado A Population of Red Candidate Massive Galaxies at Z mayor que 5 en el SEER Survey causó un revuelo particular. El equipo había identificado 6 galaxias candidatas con corrimientos al rojo entre Z igual a 7.4 y Z igual a 9.1. correspondientes a cuando el universo tenía entre 650 y 550 millones de años. Pero lo más impactante era su color. Eran rojas. En astronomía, las galaxias rojas generalmente indican poblaciones estelares antiguas. Las estrellas masivas y jóvenes son azules. Las estrellas viejas y de baja masa son rojas. Ver galaxias rojas tan temprano en la historia cósmica sugería que contenían estrellas que ya eran viejas, lo que empujaba su formación aún más atrás en el tiempo, en el límite mismo de lo posible según el modelo estándar. Las mediciones contradictorias. Mientras el James Webb revelaba galaxias problemáticas en el universo primitivo, otro problema completamente diferente estaba alcanzando un punto crítico. La llamada tensión de Hubble. Este problema existía desde antes del James Webb, pero los nuevos datos del telescopio lo agravaron. Y es un problema fundamental que va al corazón de nuestro entendimiento de cómo se expande el universo. Recordarás que la constante de Hubble, H0, describe la tasa actual de expansión del universo. Es uno de los números más importantes en cosmología, porque nos dice no solo qué tan rápido se está expandiendo el universo ahora, sino que también nos permite calcular hacia atrás para determinar la edad del universo y predecir hacia adelante su destino futuro. El problema es que tenemos dos formas muy diferentes de medir H0, y nos dan respuestas que no coinciden. El primer método usa la radiación cósmica de fondo de microondas. Los satélites como Planck han mapeado esta radiación con precisión exquisita, y de ese mapa podemos extraer los parámetros cosmológicos fundamentales, incluida la constante de Hubble. Cuando hacemos esto, obtenemos un valor de aproximadamente 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Esto significa que por cada 3,26 millones de años luz de distancia, la velocidad de recesión de las galaxias aumenta en 67 kilómetros por segundo. El segundo método usa lo que llamamos la escalera de distancia cósmica. Comenzamos midiendo distancias a estrellas cercanas usando paralaje geométrico. Luego usamos esas estrellas para calibrar estrellas variables más distantes, llamadas cefeidas. Luego usamos las cefeidas para calibrar las supernovas tipo Ia. Y finalmente usamos las supernovas para medir distancias a galaxias muy lejanas. Adam Bruce y su equipo, usando datos del Hubble Space Telescope, han refinado este método durante años. Cuando lo hacen, obtienen un valor para H0 de aproximadamente 73 kilómetros por segundo por megaparsec. Fíjate en la discrepancia. 67 versus 73. Puede no parecer mucho, pero en ciencia de precisión es enorme. Es una diferencia del 9%, y las barras de error de ambas mediciones son pequeñas, lo que significa que esta diferencia es estadísticamente significativa. No es un error de medición. No es mala suerte. Es una contradicción real entre dos métodos completamente independientes de medir el mismo valor fundamental del universo. ¿Y qué tiene que ver esto con el James Webb? El telescopio ha permitido mediciones aún más precisas de las cefeidas y ha confirmado las observaciones de supernovas a distancias mayores.
En lugar de resolver la tensión de Hubble, el James Webb la ha confirmado y en algunos casos la ha hecho más severa. Los nuevos datos sugieren que, si acaso, el valor más alto de H0 es el correcto. Pero si el valor más alto es correcto, entonces nuestro modelo basado en la radiación de fondo cósmica está equivocado. Y si ese modelo está equivocado, entonces potencialmente todo el marco lambda CDM está en problemas. Pensemos en las implicaciones. Si el universo se está expandiendo más rápido de lo que pensábamos, basándonos en la CMB, entonces es más joven de lo que calculamos. En lugar de 13,8 mil millones de años, podría tener solo 12,5 o 13 mil millones de años. Esto agrava el problema de las galaxias masivas tempranas, porque ahora hay aún menos tiempo para que se formen. Es como descubrir que un edificio que pensabas que había tomado 20 años en construirse, en realidad se construyó en 15. Si ya era impresionante, ahora es aún más improbable. Pero hay otra interpretación posible, y esta es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿Y si la discrepancia en H0 no es un error, sino una pista? ¿Y si está indicando que algo fundamental en nuestro modelo es incorrecto? ¿Y si la tasa de expansión del universo no ha sido constante en el tiempo de la manera que asumimos? ¿O si la energía oscura, esa misteriosa fuerza que impulsa la expansión acelerada, está cambiando con el tiempo de formas que no anticipamos? Algunos científicos han propuesto que la tensión de Hubble podría resolverse si la energía oscura no es constante, sino que varía con el tiempo. Otros han sugerido que podría requerir nueva física, quizás una modificación de la relatividad general a escalas cosmológicas. Y algunos, más radicalmente, han comenzado a preguntarse si toda la idea de la expansión del universo necesita ser reconsiderada. Estructuras imposibles en el universo temprano. Si las galaxias masivas y maduras en el universo temprano no fueran suficientemente problemáticas, el James Webb y otros instrumentos han revelado otro enigma aún más desconcertante. Estructuras a gran escala que simplemente no deberían existir tan temprano en la historia cósmica. Imagina que el universo después del Big Bang era casi perfectamente uniforme, con solo pequeñísimas variaciones de densidad de una parte en 100.000. La gravedad entonces comienza a trabajar, amplificando estas pequeñas variaciones. Las regiones ligeramente más densas atraen más materia, volviéndose aún más densas. Con el tiempo, estas fluctuaciones crecen hasta formar las galaxias, cúmulos de galaxias y supercúmulos que vemos hoy. Pero este proceso toma tiempo, mucho tiempo. Los supercúmulos de galaxias, las estructuras gravitacionalmente ligadas más grandes del universo, contienen miles de galaxias y se extienden por cientos de millones de años luz. Según nuestros modelos de formación de estructura, no deberían aparecer hasta que el universo tenga varios miles de millones de años de edad. Sin embargo, el James Webb ha detectado protosupercúmulos, concentraciones masivas de galaxias primitivas, cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. Mira este ejemplo específico. En noviembre de 2022, un equipo reportó el descubrimiento de un protosupercúmulo masivo a z igual a 7.9, cuando el universo tenía apenas 650 millones de años. Esta estructura contenía al menos 7 galaxias masivas en un volumen relativamente pequeño del espacio. Para que tantas galaxias masivas se hayan formado y agrupado tan temprano, requiere que las fluctuaciones de densidad iniciales en esa región fueran mucho más grandes de lo que el mapa de la radiación de fondo cósmica sugiere que eran. Y luego está el caso de la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Aunque esta estructura fue descubierta antes del James Webb, es una concentración masiva de cúmulos de galaxias que se extiende por aproximadamente 10.000 millones de años luz.
haciéndola la estructura conocida más grande del universo. El problema es que, según el modelo Lambda CDM, estructuras de este tamaño no deberían poder formarse en la edad actual del universo. La gravedad simplemente no ha tenido tiempo suficiente para reunir tanta materia en una estructura coherente. Fíjate en la física subyacente. Las perturbaciones de densidad crecen a una tasa que depende de cuánta materia hay y cuánto tiempo ha pasado. Hay un límite teórico a qué tan grandes pueden crecer las estructuras en un tiempo dado. Este límite se llama el horizonte cosmológico y está relacionado con la distancia que la luz, y por lo tanto las influencias causales, puede viajar en la edad del universo. Estructuras más grandes que este horizonte no deberían poder formarse porque diferentes partes de la estructura nunca habrían estado en contacto causal. La Gran Muralla de Hércules, corona boreal, parece violar este límite. Es demasiado grande para haberse formado en el tiempo disponible. Y no es la única. Otras estructuras masivas, como el Huge Large Quasar Group y el Sloan Great Wall, también empujan los límites de lo que nuestros modelos pueden explicar cómodamente. El James Webb, con su capacidad para observar el universo primitivo con detalles sin precedentes, está revelando que estas estructuras masivas comenzaron a formarse mucho antes de lo que pensábamos. Mira, cada nueva observación profunda del telescopio parece mostrar más y más galaxias agrupándose en protoestructuras cuando el universo era aún joven. Es como si el universo tuviera prisa por organizarse, sin esperar el tiempo que nuestras ecuaciones dicen que debería necesitar. Y hay otro aspecto desconcertante. Estas estructuras tempranas no solo son grandes, sino que muestran un nivel de organización que no anticipábamos. Vemos filamentos, vemos vacíos, vemos la red cósmica ya tomando forma cuando el universo tenía menos de 1000 millones de años. Según nuestros modelos, esta red debería desarrollarse gradualmente a lo largo de miles de millones de años, pero parece haber estado allí casi desde el principio, como si siguiera un plano preexistente. Algunos astrónomos han sugerido que quizás nuestras simulaciones por computadora de formación de estructura están subestimando la eficiencia con la que la materia se agrupa en el universo temprano. Tal vez hay procesos físicos que no estamos modelando correctamente, mecanismos de retroalimentación que aceleran el crecimiento de estructura. Pero cuando intentamos ajustar los modelos para explicar las observaciones del James Webb, terminamos con predicciones que entran en conflicto con otras observaciones bien establecidas. Es como apretar un globo. Resuelves un problema aquí, pero creas otro problema allá. Y esto presenta un dilema fundamental. O las fluctuaciones de densidad iniciales en el universo primitivo eran más grandes de lo que medimos en la radiación de fondo cósmica, o la tasa de crecimiento de las estructuras es más rápida de lo que nuestros modelos predicen, o el universo es más antiguo de lo que pensamos, dando más tiempo para que estas estructuras se formen. Cada una de estas opciones tiene problemas. Si las fluctuaciones iniciales eran más grandes, ¿por qué no las vemos en la CMB? Si el crecimiento de estructuras es más rápido, ¿qué física nueva necesitamos invocar? Y si el universo es más viejo, ¿cómo reconciliamos eso con todas las otras mediciones de la edad del universo? Algunos científicos han empezado a hablar de una crisis cosmológica. El término puede sonar dramático, pero refleja una realidad incómoda. Múltiples líneas de evidencia independientes están entrando en conflicto. Las galaxias que vemos no coinciden con las predicciones. Las mediciones de la expansión del universo no están de acuerdo entre sí. Las estructuras a gran escala parecen demasiado maduras para su edad. Y todos estos problemas apuntan en la misma dirección. Algo fundamental en nuestro modelo estándar del universo podría estar equivocado. El silencio de muchos cosmólogos prominentes sobre estos problemas es revelador.
En conferencias y papers se discuten como tensiones o anomalías, que eventualmente se resolverán con más datos y mejores modelos. Pero en conversaciones privadas, algunos admiten una preocupación más profunda. ¿Y si no son anomalías menores? ¿Y si son síntomas de un problema fundamental con nuestro entendimiento del cosmos? Pensemos en la historia de la ciencia. Muchas revoluciones científicas comenzaron así, con pequeñas discrepancias que se multiplicaron hasta que el viejo paradigma ya no podía sostenerlas. La física newtoniana funcionó maravillosamente durante 2 siglos, hasta que pequeñas anomalías en la órbita de Mercurio y en experimentos con luz llevaron a la revolución relativista y cuántica. ¿Estamos en un momento similar en cosmología? El James Webb continúa observando, acumulando más datos, descubriendo más galaxias problemáticas. Cada nuevo descubrimiento añade presión al modelo estándar. Y mientras tanto, algunos científicos han comenzado a mirar hacia atrás, revisitando ideas antiguas que fueron descartadas hace décadas. Ideas sobre universos estáticos, sobre luz que se cansa al viajar grandes distancias, sobre alternativas al Big Bang. Ideas que parecían muertas y enterradas están siendo exhumadas y reexaminadas a la luz de los nuevos datos. Porque si el modelo estándar no puede explicar lo que estamos viendo, necesitamos considerar alternativas, por poco convencionales que parezcan. Y esas alternativas, esas teorías rebeldes y heterodoxas, son exactamente lo que exploraremos a continuación. Parte 3. Luz cansada y teorías alternativas. ¿Y si estábamos equivocados? Hay algo profundamente humano en nuestra resistencia al cambio de paradigma. Cuando hemos construido toda una estructura intelectual, cuando hemos dedicado carreras enteras a desarrollar y refinar un modelo, la idea de que ese modelo podría estar fundamentalmente equivocado es casi insoportable. Y sin embargo, la historia de la ciencia está llena de momentos en que lo impensable se convirtió en inevitable. Cuando teorías que parecían sólidas como rocas se desmoronaron bajo el peso de nuevas evidencias. Quizás estamos viviendo uno de esos momentos ahora. Quizás el universo en expansión, ese pilar fundamental de la cosmología durante casi un siglo, necesita ser reconsiderado. Y si es así, ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué otras explicaciones podrían dar cuenta de lo que observamos? Prepárate, porque vamos a adentrarnos en territorio controvertido, en ideas que la corriente principal de la ciencia ha rechazado, pero que ahora, a la luz de los datos del James Webb, están experimentando un resurgimiento inesperado. La hipótesis de la luz cansada, una idea del pasado que regresa. Volvamos a 1929, el mismo año del descubrimiento de Hubble. Mientras Hubble interpretaba el corrimiento al rojo de las galaxias como evidencia de expansión del universo, otro físico, el suizo Fritz Zwicky, propuso una explicación completamente diferente. ¿Y si, sugirió Zwicky, la luz simplemente pierde energía al viajar distancias cósmicas? No porque el espacio se esté expandiendo, sino por algún proceso físico inherente al viaje de la luz a través del espacio intergaláctico. Llamó a esta idea luz cansada, o tired light en inglés. Imagina por un momento que lanzas una pelota hacia arriba. A medida que sube, pierde velocidad debido a la gravedad. Eventualmente se detiene y cae. La pelota se cansa luchando contra la gravedad. Zwicky propuso algo vagamente similar para la luz: que los fotones, al viajar distancias inmensas a través del espacio, podrían perder energía gradualmente. Y cuando un fotón pierde energía, su longitud de onda aumenta, desplazándose hacia el rojo del espectro.
El resultado observable sería idéntico al corrimiento al rojo causado por la expansión. Las galaxias distantes aparecerían más rojas que las cercanas, y cuanto más lejos estén, más rojas se verían. La belleza de esta hipótesis era su simplicidad. No requería un universo en expansión. No necesitaba un Big Bang. No exigía que inventáramos materia oscura o energía oscura para hacer que las cuentas cuadraran. El universo podría ser eterno y estático, tal como la humanidad había creído durante milenios. El corrimiento al rojo simplemente reflejaría la fatiga acumulada de los fotones en su largo viaje hasta nosotros. Pero mira, la hipótesis de la luz cansada tenía problemas serios. El primero y más obvio: ¿qué mecanismo físico exactamente causaría que la luz perdiera energía? Zwicky inicialmente sugirió que podría ser debido a interacciones con el gas intergaláctico, o quizás con partículas de polvo. Pero cuando los físicos calcularon los detalles, encontraron que cualquier interacción lo suficientemente fuerte como para causar el corrimiento al rojo observado también dispersaría la luz, haciendo que las galaxias distantes aparecieran borrosas. Y no lo hacen. Las galaxias a miles de millones de años luz de distancia pueden aparecer débiles, pero son nítidas, no borrosas. Además, la hipótesis de la luz cansada no podía explicar varios otros fenómenos que el modelo de expansión explicaba naturalmente. La radiación cósmica de fondo de microondas, por ejemplo. Si el universo es estático y eterno, ¿de dónde viene esta radiación uniforme que llena todo el espacio? El modelo del Big Bang lo explica perfectamente. Es el remanente del universo caliente y denso temprano. La luz cansada no tiene ninguna explicación comparable. Y luego estaba la nucleosíntesis primordial, la predicción exitosa de las abundancias de elementos ligeros basada en el Big Bang. La luz cansada no podía explicar por qué el universo tiene aproximadamente 75% hidrógeno y 25% helio. No podía explicar la edad consistente del universo derivada de múltiples métodos independientes. No podía explicar la evolución observada de galaxias con el tiempo, cómo las galaxias distantes, y por lo tanto antiguas, se ven diferentes de las galaxias cercanas, y por lo tanto recientes. Por todas estas razones, la hipótesis de la luz cansada fue abandonada por la gran mayoría de la comunidad científica en las décadas de 1940 y 1950. Se convirtió en una nota al pie en la historia de la cosmología, una idea interesante pero errónea que tuvo su momento y luego fue superada por evidencia superior. O eso pensábamos. Fíjate en lo que está sucediendo ahora. Los datos del James Webb están mostrando galaxias que no deberían existir según el modelo de expansión. La tensión de Hubble sugiere que algo está fundamentalmente mal con nuestra comprensión de la expansión. Las estructuras a gran escala parecen requerir más tiempo del que el universo en expansión permite. Y de repente, algunos científicos están empezando a preguntarse: ¿y si descartamos la luz cansada demasiado rápido? ¿Y si hay una versión modificada de la idea que podría funcionar? Versiones modernas de la luz cansada han sido propuestas en años recientes. Algunas invocan efectos cuánticos sutiles que harían que los fotones perdieran energía de maneras que no causarían dispersión observable. Otras sugieren interacciones con campos oscuros que permean el espacio, campos que no interactúan con la materia ordinaria de formas que podamos detectar fácilmente, pero que afectan a los fotones a lo largo de distancias cosmológicas. Estas ideas siguen siendo especulativas y controvertidas. La mayoría de los cosmólogos no las toman en serio. Pero el hecho de que estén siendo discutidas de nuevo, que estén apareciendo en conferencias y papers científicos después de décadas de olvido, dice algo sobre el estado de incertidumbre en que se encuentra la cosmología moderna. Cuando el modelo estándar tiene problemas, incluso las ideas desacreditadas merecen una segunda mirada.
Modelos de universo estático. Si la luz cansada elimina la necesidad de expansión, entonces tenemos que preguntarnos, ¿podría el universo ser realmente estático? La idea parece radical ahora, después de casi un siglo de consenso sobre la expansión, pero recordemos que un universo estático era exactamente lo que Einstein originalmente quería. De hecho, modificó sus propias ecuaciones de relatividad general para forzar un universo estático, introduciendo la famosa constante cosmológica como un término de antigravedad que equilibraría la atracción gravitacional de toda la materia y mantendría el universo en un equilibrio estable. Cuando Hubble descubrió la expansión, Einstein abandonó la constante cosmológica llamándola su mayor error. Pero pensemos en lo irónico de la situación actual. La constante cosmológica ha sido reintroducida en el modelo estándar moderno para explicar la energía oscura y la expansión acelerada. Así que, en cierto sentido, Einstein tenía razón después de todo sobre que necesitábamos ese término en las ecuaciones, solo que estaba equivocado sobre por qué lo necesitábamos. Pero, ¿y si Einstein estaba más cerca de la verdad de lo que pensamos? ¿Y si su intuición original sobre un universo estático y eterno era correcta y hemos pasado un siglo persiguiendo una interpretación errónea de los datos observacionales? Imagina un universo sin principio ni fin, existiendo eternamente en un estado de equilibrio dinámico. Las estrellas nacen, viven y mueren. Las galaxias se forman, evolucionan y eventualmente se dispersan. Pero el universo como un todo no tiene una edad definida. No comenzó con un Big Bang y no se dirige hacia ningún destino final particular. Es simplemente infinito en el tiempo, tanto hacia atrás como hacia adelante. Mira, un modelo así tiene ciertos atractivos filosóficos. Elimina la incómoda pregunta de qué causó el Big Bang, porque no hay Big Bang que necesite una causa. Elimina la pregunta de qué existía antes del Big Bang, porque el tiempo se extiende infinitamente hacia el pasado. Elimina el problema del ajuste fino del universo, la aparente sintonización precisa de constantes físicas necesaria para que exista vida. Porque en un universo eterno, todas las posibilidades eventualmente se realizan en algún lugar o en algún momento. Pero claro, un modelo de universo estático enfrenta desafíos formidables. El más obvio es explicar todas las observaciones que el modelo de expansión explica también. La radiación de fondo cósmica, las abundancias de elementos, la evolución de galaxias. La formación de estructura a gran escala. Un universo estático necesita explicaciones alternativas para todos estos fenómenos, y no es fácil encontrarlas. Algunos proponentes de modelos estáticos han sugerido que la radiación de fondo podría ser luz estelar antigua que ha sido termalizada, que ha alcanzado un equilibrio térmico después de rebotar innumerables veces en el medio intergaláctico a lo largo de eones. Otros han propuesto que podría ser radiación de algún proceso cósmico continuo, no un remanente de un evento de creación único. Para explicar las abundancias de elementos, se han propuesto procesos de nucleosíntesis continua en lugares exóticos del cosmos, quizás en los núcleos de galaxias activas o en eventos de colisión galáctica. La idea es que el helio y otros elementos ligeros no se produjeron todos en los primeros minutos después de un Big Bang, sino que se han estado produciendo continuamente a lo largo de la historia eterna del universo. Fíjate en que estas explicaciones alternativas suenan forzadas, como parches diseñados para salvar una teoría que realmente no funciona. Y en gran medida, así es como la comunidad científica las ha visto. Pero los defensores de modelos estáticos argumentarían que no son más forzadas que invocar materia oscura que nunca hemos detectado y energía oscura que no entendemos para hacer que el modelo de expansión funcione. Y luego está la cuestión de la flecha del tiempo. En termodinámica existe una ley fundamental que dice que la entropía, el desorden,
siempre aumenta. Los huevos se rompen, las tazas de café se enfrían, las estrellas eventualmente agotan su combustible y mueren. Si el universo es eterno, ya debería haber alcanzado el equilibrio térmico, un estado de máxima entropía donde toda la energía está uniformemente distribuida y nada interesante puede suceder. El hecho de que vivamos en un universo lleno de estructura y actividad sugiere que no es infinitamente viejo. Este problema, conocido como la muerte térmica del universo, es uno de los argumentos más fuertes contra los modelos de universo estático y eterno. Los proponentes de tales modelos han intentado varios trucos para evitarlo, como proponer que el universo de alguna manera se recicla, que existen procesos que localmente revierten la entropía, o que el universo es tan vasto que aún no ha tenido tiempo de alcanzar el equilibrio a pesar de ser eterno. Ninguna de estas explicaciones es completamente satisfactoria, y es por eso que los modelos de universo estático permanecen en los márgenes de la cosmología. Pero es significativo que no hayan desaparecido completamente. Hay un pequeño pero persistente grupo de científicos que continúa trabajando en estas ideas, refinándolas, buscando formas de hacerlas compatibles con las observaciones. Y con las crecientes tensiones en el modelo estándar, ese grupo podría estar creciendo. Teorías de gravedad modificada. Ahora bien, hay otra posibilidad que debemos considerar, una que se sitúa en algún lugar entre aceptar completamente el modelo estándar y rechazarlo por completo. ¿Y si la relatividad general de Einstein, por maravillosa que sea, no es la historia completa? ¿Y si la gravedad funciona de manera ligeramente diferente a escalas cosmológicas de lo que las ecuaciones de Einstein predicen? Esta idea no es tan radical como podría sonar. Después de todo, la propia relatividad general de Einstein fue una modificación de la teoría gravitacional de Newton. Newton pensaba que la gravedad era una fuerza instantánea que actuaba a distancia. Einstein demostró que la gravedad es en realidad la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía, y que sus efectos se propagan a la velocidad de la luz. Esta fue una modificación revolucionaria que cambió completamente nuestra comprensión del cosmos, pero que en situaciones cotidianas da resultados casi idénticos a las predicciones de Newton. Entonces, ¿podría haber una modificación similar de la relatividad general que funcione incluso mejor a escalas cosmológicas? Varias propuestas han sido desarrolladas a lo largo de los años. La más conocida probablemente sea MOND, que significa Modified Newtonian Dynamics, o dinámica newtoniana modificada. MOND fue propuesta en 1983 por el físico Mordechai Milgrom para explicar las curvas de rotación de galaxias sin materia oscura. Mira, cuando los astrónomos miden qué tan rápido rotan las estrellas alrededor del centro galáctico, encuentran que las estrellas exteriores se mueven demasiado rápido. Según las leyes de Newton y Einstein, deberían moverse más lento o salir volando. La explicación estándar: hay materia oscura invisible que proporciona gravedad adicional. Milgrom propuso una alternativa. ¿Y si la ley de gravedad cambia a aceleraciones muy bajas? En lugar de caer con el cuadrado de la distancia indefinidamente, la gravedad cae más lentamente a grandes distancias. Esto eliminaría la necesidad de materia oscura. MOND ha tenido éxito notable en predecir las curvas de rotación de galaxias sin necesidad de ajustar parámetros libres para cada galaxia. Simplemente funciona, con una sola constante universal. Esto es impresionante. Pero MOND tiene problemas serios cuando se trata de explicar otros fenómenos, como las lentes gravitacionales en cúmulos de galaxias o la estructura de la radiación cósmica de fondo. Y a nivel teórico, no hay una comprensión clara de por qué la gravedad debería comportarse de esta manera modificada. Pensemos en las implicaciones si algo como MOND fuera correcto a escalas cosmológicas. Si la gravedad funciona de manera diferente en ciertas condiciones, entonces nuestros cálculos de la expansión del universo podrían estar equivocados. La energía oscura,
esa misteriosa fuerza que supuestamente constituye el 68% del universo, podría ser simplemente un artefacto de usar la teoría gravitacional incorrecta a escalas cosmológicas. Otras teorías de gravedad modificada han sido propuestas para la cosmología. La teoría FDR modifica cómo la curvatura del espacio-tiempo contribuye a las ecuaciones de Einstein. Las teorías escalares tensoriales añaden campos adicionales que interactúan con la gravedad. Las teorías de dimensiones extra sugieren que la gravedad podría filtrarse en dimensiones adicionales, debilitando su efecto a grandes distancias. Todas estas teorías son matemáticamente complejas. Y todas luchan con el mismo problema. Es difícil modificar la relatividad general de manera que mejore su acuerdo con observaciones cosmológicas sin empeorar otras predicciones o introducir inconsistencias. La relatividad general ha sido probada con una precisión extraordinaria en el sistema solar y en sistemas de estrellas binarias. Cualquier modificación tiene que reducirse a la relatividad general en estos contextos bien probados, mientras que difiere significativamente solo a escalas cosmológicas. Este es un equilibrio difícil de lograr. Es como intentar modificar ligeramente una sinfonía de Mozart de tal manera que suene mejor en algunos pasajes sin arruinar el resto de la pieza. Pero aquí está lo interesante. Si las observaciones del James Webb realmente están indicando problemas fundamentales con el modelo lambda-CDM, entonces quizás necesitamos modificar la gravedad para resolverlos. Quizás el fracaso del modelo estándar no es un fracaso de nuestras observaciones o de nuestras técnicas de análisis, sino un fracaso de la teoría gravitacional subyacente en la que se basa el modelo. Si es así, encontrar la modificación correcta de la relatividad general podría ser uno de los grandes descubrimientos de la física del siglo XXI. El universo cíclico y otros modelos exóticos. Y ahora, adentrémonos en territorio aún más especulativo. ¿Y si el universo no tuvo un único Big Bang, sino que ha pasado por ciclos infinitos de expansión y contracción? ¿Y si lo que llamamos el Big Bang fue en realidad un Big Bounce? ¿Un rebote después de una fase de contracción previa? Imagina una pelota que rebota eternamente. Sube, alcanza su punto máximo, cae, golpea el suelo y rebota hacia arriba de nuevo. Ahora imagina que el universo hace algo similar. Se expande durante miles de millones de años. Luego la expansión se desacelera, se detiene y se revierte. El universo comienza a contraerse, volviéndose más denso y más caliente a medida que se encoge. Pero en lugar de colapsar en una singularidad, un punto de densidad infinita donde las leyes de la física se rompen, rebota en un estado de alta densidad y comienza a expandirse de nuevo. Y este ciclo se repite eternamente, sin principio ni fin. Los modelos de universo cíclico tienen una larga historia en cosmología, pero fueron en gran medida abandonados con el surgimiento del modelo del Big Bang. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, han experimentado un renacimiento, especialmente en el contexto de la teoría de cuerdas y la cosmología de branas. La teoría de cuerdas, esa ambiciosa teoría que intenta unificar la relatividad general y la mecánica cuántica, sugiere que nuestro universo podría ser una brana tridimensional flotando en un espacio de dimensiones superiores. En algunos modelos, hay múltiples branas, y cuando colisionan, generan la energía y las condiciones del Big Bang. Después de la colisión, las branas se separan. Luego son atraídas de vuelta por la gravedad. Colisionan de nuevo y el ciclo continúa. Mira, estos modelos son altamente especulativos. Requieren física que aún no hemos confirmado experimentalmente. Requieren dimensiones extra del espacio que no podemos detectar directamente. Requieren objetos matemáticos abstractos, como branas, que podrían o no corresponder a algo real en la naturaleza. En resumen, requieren mucha fe en las matemáticas y en la belleza teórica. Pero tienen ciertas ventajas. Eliminan el problema de la singularidad inicial del Big Bang, porque no hay singularidad, solo un rebote.
proporcionan un mecanismo para reiniciar el universo, evitando la muerte térmica. Y en algunos modelos, explican naturalmente por qué el universo parece estar ajustado finamente para la vida. En un universo cíclico con diferentes constantes físicas en cada ciclo, eventualmente surgiría un ciclo con las condiciones adecuadas. Otra clase de modelos exóticos involucra el multiverso. ¿Y si nuestro universo observable es solo una burbuja en una espuma cósmica infinita de universos? Cada burbuja tendría sus propias leyes físicas, sus propias constantes. La mayoría serían inhóspitas para la vida, pero en un multiverso infinito, algunas inevitablemente tendrían las condiciones correctas. Pensemos en las implicaciones. Si vivimos en un multiverso, entonces preguntar por qué nuestro universo tiene las propiedades que tiene es como preguntar por qué naciste donde naciste. Esta idea se llama el principio antrópico y es insatisfactoria para muchos científicos porque termina la investigación con un encogimiento de hombros. Pero el multiverso tiene otro problema. Es casi imposible de probar. Si los otros universos están desconectados del nuestro, ¿cómo podríamos obtener evidencia de su existencia? ¿Es siquiera ciencia si no es falsable? Algunos físicos argumentan que ciertos patrones en la radiación de fondo cósmica podrían ser evidencia de colisiones con otros universos burbuja en el pasado distante. Otros sugieren que las teorías que predicen un multiverso también predicen otras cosas que sí podemos probar. Y si esas otras predicciones resultan correctas, eso le da credibilidad indirecta a la idea del multiverso. Pero es un argumento débil, y muchos científicos permanecen escépticos. Y luego está la hipótesis de la simulación, la idea de que nuestro universo podría ser una simulación computacional creada por una civilización avanzada. Esta idea ha ganado tracción en la cultura popular, pero tiene poco apoyo científico. No porque sea imposible, sino porque no es útil científicamente. Si estamos en una simulación, las leyes de la física son solo reglas de programa que pueden cambiarse arbitrariamente. No hay forma de predecir o explicar nada. Lo que todos estos modelos exóticos tienen en común es que van más allá de lo que podemos probar directamente con observaciones actuales. Son especulaciones basadas en extensiones de la física conocida o en principios matemáticos abstractos. Algunos podrían eventualmente resultar correctos, otros probablemente sean callejones sin salida. Pero el hecho de que existan, el hecho de que científicos serios dediquen tiempo a desarrollarlos, refleja una profunda insatisfacción con el estado actual de la cosmología. El modelo estándar lambda-CDM, con toda su energía oscura y materia oscura, ya requiere que creamos en entidades que nunca hemos detectado directamente. ¿Es realmente más especulativo proponer branas colisionando o universos rebotando? ¿O estamos simplemente sustituyendo un conjunto de conceptos misteriosos por otro? Estas son preguntas sin respuestas fáciles. Lo que es claro es que la cosmología se encuentra en un momento de incertidumbre y fermentación intelectual. Las observaciones del James Webb han abierto la caja de Pandora, y todas las ideas alternativas, desde las más conservadoras hasta las más radicales, están siendo reconsideradas. No sabemos cuál, si alguna, de estas alternativas resultará correcta. Pero el proceso de explorarlas, de someterlas a escrutinio riguroso y compararlas con los datos, es exactamente cómo avanza la ciencia. Y ese proceso está en pleno apogeo en este momento, impulsado por la cascada de datos sorprendentes que continúan llegando del telescopio más poderoso jamás construido. Parte 4. Implicaciones. Si el universo no se expande. Detente por un momento y piensa en lo que estamos considerando. No es simplemente un ajuste técnico a una ecuación, no es una corrección menor a un modelo. Estamos hablando de la posibilidad de que una de las ideas fundamentales de la ciencia moderna, una teoría que ha dado forma a nuestra comprensión del cosmos durante casi un siglo,
podría estar equivocada. Y si está equivocada, las consecuencias se extienden mucho más allá de la cosmología. Afectan nuestra comprensión de la física fundamental, nuestra concepción del tiempo y el espacio, incluso nuestra visión filosófica del lugar de la humanidad en el universo. Entonces, ¿qué pasaría si el universo realmente no se está expandiendo? ¿Qué tendríamos que reconsiderar? ¿Qué se mantendría en pie y qué se derrumbaría? Vamos a explorar estas preguntas con la seriedad que merecen, porque las respuestas podrían redefinir todo lo que creemos saber. El colapso del modelo estándar. Imagina que eres un arquitecto y descubres que los cimientos del edificio que has diseñado están agrietados. No puedes simplemente parchar las grietas y seguir adelante. Tienes que repensar toda la estructura desde cero. Eso es lo que enfrentaríamos si la expansión del universo resulta ser una ilusión o una interpretación errónea de los datos. El modelo Lambda CDM, ese edificio intelectual cuidadosamente construido durante décadas, tendría que ser demolido y reconstruido. Pero mira, no todo se perdería. Algunas observaciones seguirían siendo válidas independientemente de si el universo se expande o no. Seguiríamos viendo el corrimiento al rojo de las galaxias distantes. Eso es un hecho observacional. Lo que cambiaría es nuestra interpretación de ese corrimiento al rojo. En lugar de ser evidencia de expansión del espacio, podría ser evidencia de luz cansada, o de algún otro fenómeno que aún no comprendemos completamente. Las galaxias seguirían estando allí, a las mismas distancias, con las mismas propiedades. Solo nuestra comprensión de por qué las vemos como las vemos cambiaría. La radiación cósmica de fondo también seguiría existiendo. Es una observación real, confirmada por múltiples instrumentos independientes, pero su origen tendría que ser reinterpretado. Si no es el remanente de un Big Bang caliente y denso, ¿qué es? Quizás es radiación termalizada de generaciones incontables de estrellas a lo largo de un tiempo cosmológico mucho más largo de lo que pensamos. Quizás es el resultado de algún proceso cósmico continuo que aún no hemos identificado. Tendríamos que volver a la mesa de dibujo y desarrollar nuevas explicaciones basadas en física conocida o en extensiones cuidadosas de esa física. Pensemos en las abundancias de elementos ligeros. En el modelo del Big Bang, el hidrógeno y el helio se produjeron en los primeros minutos después del evento de creación. Si no hubo Big Bang, entonces estos elementos deben haberse formado de alguna otra manera. Procesos de nucleosíntesis continua en estrellas masivas, en colisiones galácticas, en los núcleos activos de galaxias. Todos estos mecanismos producen elementos pesados. Podrían también, bajo las condiciones correctas y en escalas de tiempo cosmológico, producir las abundancias observadas de elementos ligeros. Es un desafío formidable, pero no necesariamente imposible. Y luego está la cuestión de la edad del universo. El modelo actual nos da una edad de aproximadamente 13,8 mil millones de años, calculada hacia atrás desde la tasa de expansión observada. Si el universo no se está expandiendo, entonces esta edad calculada no tiene sentido. El universo podría ser mucho más viejo, quizás infinitamente viejo. Esto resolvería algunos de nuestros problemas actuales, como las galaxias masivas tempranas que el James Webb ha observado. Si el universo es eterno, entonces hay tiempo infinito para que se formen galaxias de cualquier tamaño y complejidad. No hay apuro, no hay límite temporal que imponga restricciones sobre qué tan rápido deben formarse las estructuras cósmicas. Fíjate en algo importante. La energía oscura desaparecería. Toda esa misteriosa fuerza que supuestamente constituye el 68% del contenido energético del universo, impulsando una expansión acelerada, simplemente no sería necesaria. No habría expansión de acelerar.
el 68% del universo que nunca hemos detectado directamente y que no entendemos, resultaría ser un artefacto de una interpretación errónea de los datos. En cierto sentido, esto sería un gran alivio. Eliminaría uno de los mayores misterios de la física moderna de un solo golpe. Pero la materia oscura es una historia más complicada. La evidencia de materia oscura no proviene solo del modelo cosmológico de expansión. Proviene de observaciones de curvas de rotación galáctica, de lentes gravitacionales en cúmulos de galaxias, de la dinámica de galaxias en colisión. Estas observaciones sugieren que hay más materia gravitacional presente de la que podemos ver directamente. Incluso en un universo estático, estas observaciones necesitarían explicación. Así que la materia oscura podría seguir siendo necesaria, o alternativamente, podríamos necesitar modificar nuestra comprensión de la gravedad para explicar estas observaciones sin invocar materia invisible. La materia oscura y la energía oscura. ¿Inventos innecesarios? Hablemos más profundamente sobre estas dos entidades misteriosas que dominan la cosmología moderna. La materia oscura y la energía oscura juntas supuestamente constituyen el 95% del universo. Solo el 5% es materia ordinaria, la materia de la que están hechas las estrellas, los planetas y nosotros. Si resulta que no necesitamos energía oscura, y si quizás tampoco necesitamos materia oscura, entonces de repente el universo se vuelve mucho más simple y mucho más comprensible. Mira, hay algo profundamente insatisfactorio en la cosmología moderna. Hemos construido un modelo que requiere que el 95% del universo esté compuesto de cosas que nunca hemos detectado directamente en un laboratorio. Hemos gastado décadas y miles de millones de dólares en experimentos diseñados para detectar partículas de materia oscura, y hasta ahora, todos han dado resultados negativos o ambiguos. Hemos propuesto docenas de candidatos teóricos para lo que podría ser la materia oscura, desde WIMPs hasta acciones, desde neutrinos estériles hasta materia oscura primordial, y ninguno ha sido confirmado. Y la energía oscura es aún más misteriosa. No tenemos ni siquiera candidatos plausibles para lo que podría ser. Es simplemente un nombre para el fenómeno observado de que la expansión del universo parece estar acelerándose. Decimos energía oscura y ponemos un número al lado en nuestras ecuaciones, pero no tenemos idea de qué es físicamente. Es una fuerza de repulsión gravitacional, pero no sabemos de dónde viene o por qué existe. Es como en el siglo XIX, cuando los científicos postularon el éter luminífero como el medio a través del cual viajaba la luz. El éter resolvía algunos problemas teóricos, pero nadie podía detectarlo, y eventualmente Einstein demostró que no era necesario. La energía oscura podría ser el éter del siglo XXI. Un concepto que creemos necesitar porque estamos interpretando mal lo que observamos. Imagina el alivio intelectual si pudiéramos eliminar estos conceptos. Si la gravedad modificada pudiera explicar las curvas de rotación galáctica sin materia oscura. Si un universo estático eliminara la necesidad de energía oscura. De repente el universo sería mucho más simple. Materia ordinaria, energía ordinaria, campos conocidos, fuerzas conocidas. Todo comprensible, todo detectable, todo dentro del marco de la física establecida. Quizás con algunas modificaciones a la gravedad a grandes escalas. Por supuesto, los defensores de la materia y energía oscura argumentarían que simplificar el modelo no es razón suficiente para abandonar conceptos que explican tantas observaciones. Y tienen razón en ser cautelosos. La navaja de Occam, el principio de que la explicación más simple suele ser la correcta, es una guía útil, pero no es una ley infalible. A veces la realidad es complicada. A veces las explicaciones simples son simplemente erróneas. Pero aquí está el punto crucial. Si los datos del James Webb y otras observaciones modernas están genuinamente en conflicto con el modelo lambda CDM,
Entonces necesitamos considerar seriamente las alternativas, incluso si esas alternativas parecen radicales. La ciencia avanza no aferrándose a modelos que ya no funcionan, sino estando dispuestos a revisarlos o reemplazarlos cuando la evidencia lo exige. Nueva comprensión del tiempo cósmico. Uno de los cambios más profundos que resultaría de abandonar el modelo de expansión sería nuestra comprensión del tiempo cosmológico. En el modelo actual, el universo tiene una edad definida. Hubo un momento cero, el Big Bang, cuando el tiempo mismo comenzó. Antes de ese momento, las preguntas sobre lo que existía o lo que estaba sucediendo no tienen sentido, porque no había un antes. El tiempo es una propiedad del universo, no algo en lo que el universo existe. Esta idea, por extraña que parezca, se ha vuelto familiar después de un siglo de relatividad. Estamos acostumbrados a pensar en el espacio-tiempo como una entidad dinámica, algo que puede curvarse, expandirse, distorsionarse. Einstein nos enseñó que el tiempo no es absoluto, que transcurre a diferentes velocidades en diferentes condiciones gravitacionales. El modelo del Big Bang simplemente llevó esta idea un paso más allá. Si el espacio puede expandirse, entonces también puede contraerse hacia atrás en el tiempo hasta un punto de origen. Pero, ¿y si estamos equivocados? ¿Y si el tiempo cosmológico no tiene principio? ¿Y si el universo es verdaderamente eterno? Pensemos en las implicaciones. En un universo eterno, no hay momento de creación que necesite explicación. No hay singularidad inicial donde las leyes de la física se rompan. No hay preguntas sobre qué causó el Big Bang, porque no hubo Big Bang. El universo simplemente ha existido siempre, cambiando y evolucionando continuamente, pero sin un punto de partida. Esto resuelve algunos problemas filosóficos profundos. El problema de la causa primera, por ejemplo. En el modelo del Big Bang, tenemos que preguntarnos, ¿qué causó el Big Bang? Y si algo lo causó, ¿qué causó esa causa? Y así sucesivamente, en una regresión infinita. Los teólogos podrían decir que Dios causó el Big Bang, pero eso simplemente empuja el problema un nivel más atrás. ¿Qué causó a Dios? Un universo eterno elimina todo este problema. No hay primera causa porque no hay principio. Pero fíjate, un universo eterno también crea nuevos problemas. El más obvio es el problema de la entropía que mencionamos antes. Si el universo es infinitamente viejo, ¿por qué no ha alcanzado ya el equilibrio térmico? ¿Por qué todavía hay estructura, gradientes de temperatura, estrellas brillando, vida evolucionando? En un universo eterno, todas estas cosas deberían haber terminado hace eones infinitos. Una posible respuesta es que el universo es tan vasto que aún no ha tenido tiempo de alcanzar el equilibrio, incluso después de una eternidad. Otra es que hay procesos continuos de creación y renovación que mantienen al universo fuera del equilibrio. Quizás la materia y la energía se crean continuamente en algún lugar del cosmos, alimentando nuevas generaciones de estrellas y galaxias, incluso mientras las viejas mueren. Esta idea, conocida como la teoría del estado estacionario, fue popular en las décadas de 1950 y 1960, antes de ser descartada en favor del Big Bang. Quizás necesita ser reconsiderada. Mira, en un universo eterno, el concepto mismo de edad pierde significado a escala cósmica. Las galaxias individuales tienen edades, las estrellas tienen edades, pero el universo como un todo no. Esto cambia radicalmente cómo pensamos sobre la evolución cósmica. Ya no hay una flecha del tiempo cosmológica que va desde el Big Bang hacia el futuro distante. En su lugar hay ciclos, quizás, o patrones de cambio continuo sin principio ni fin. Y esto plantea preguntas fascinantes sobre el lugar de la vida y la conciencia en el cosmos.
En el modelo del Big Bang, la vida es un fenómeno relativamente reciente, surgiendo solo en los últimos miles de millones de años de la historia cósmica. Pero en un universo eterno, la vida podría haber surgido y desaparecido innumerables veces. Civilizaciones podrían haber alcanzado niveles tecnológicos más allá de nuestra imaginación y luego desaparecido sin dejar rastro. Todo lo que creemos que es único sobre nuestra época podría haber ocurrido infinitas veces antes. Consecuencias filosóficas y existenciales. Ahora, adentrémonos en territorio más profundo. ¿Qué significaría para la humanidad, para nuestra autocomprensión colectiva, descubrir que el universo no tiene la historia que pensábamos que tenía? Durante el último siglo, el modelo del Big Bang ha dado forma no solo a la ciencia, sino también a nuestra narrativa cultural sobre el origen y destino del cosmos. Hemos llegado a pensar en el universo como algo con una historia, un pasado definido y un futuro predecible. Nació, está creciendo, eventualmente morirá, ya sea en un Big Freeze si la expansión continúa para siempre, o en un Big Crunch si la gravedad eventualmente revierte la expansión. Esta narrativa tiene una estructura dramática, principio, medio y fin. Es casi como una historia que podemos contar. Y dentro de esa historia, la humanidad tiene un papel. Surgimos en un momento particular de la historia cósmica, cuando el universo tenía alrededor de 13,8 mil millones de años de edad. Somos el resultado de procesos físicos y biológicos que se desarrollaron a lo largo de miles de millones de años. Hay algo reconfortante en esta narrativa. Nos da un contexto, nos sitúa en un marco temporal más grande. Pero, ¿y si esa narrativa es falsa? ¿Y si el universo no tiene edad, no tiene principio, no tiene fin? ¿Y si simplemente ha sido siempre y será siempre? Imagina por un momento cómo esto cambiaría nuestra perspectiva. Ya no seríamos participantes en una historia cósmica única. Seríamos simplemente una de innumerables civilizaciones que han surgido y desaparecerán en el transcurso infinito del tiempo. Todo lo que logramos, todo lo que creamos, eventualmente será olvidado, no solo por otras civilizaciones, sino por el universo mismo, a medida que las escalas de tiempo se extienden hacia la eternidad. Para algunos, esta idea podría ser aterradora o deprimente. Si somos insignificantes en un universo eterno e infinito, ¿importa algo de lo que hacemos? ¿Tiene sentido nuestras vidas, nuestros esfuerzos, nuestros logros? Pero para otros podría ser liberador. Si el universo es eterno, entonces la existencia misma es eterna. La vida, la conciencia, el pensamiento, todas estas cosas podrían ser aspectos permanentes del cosmos, surgiendo una y otra vez en diferentes formas y lugares. No somos un accidente cósmico único, sino manifestaciones de algo fundamental en la naturaleza del universo mismo. Fíjate también en las implicaciones religiosas y espirituales. Muchas tradiciones religiosas han luchado con la idea del Big Bang. Para algunas, encaja bien con narrativas de creación divina. Dios creó el universo en un momento específico del tiempo. Para otras, plantea preguntas incómodas sobre qué estaba haciendo Dios antes del Big Bang, o por qué decidió crear el universo en ese momento particular en lugar de antes o después. Un universo eterno resuena con diferentes tradiciones. El concepto hindú del tiempo cíclico, con el universo pasando por infinitos ciclos de creación y destrucción. La noción budista de que el samsara, el ciclo de nacimiento y renacimiento, no tiene principio. Las ideas filosóficas griegas antiguas sobre el cosmos eterno e inmutable. Todas estas tradiciones podrían encontrar apoyo en un modelo científico de universo eterno. Por supuesto, la ciencia no debe moldearse para ajustarse a preferencias religiosas o filosóficas. Debe seguir la evidencia donde quiera que conduzca. Pero es innegable que nuestros modelos cosmológicos tienen implicaciones que van más allá de la física pura.
Dan forma a cómo pensamos sobre nosotros mismos, nuestro lugar en el cosmos, el significado y propósito de la existencia. Y luego está la cuestión de la humildad científica. Si resulta que el modelo del Big Bang, uno de los triunfos supuestos de la ciencia del siglo XX, está fundamentalmente equivocado, ¿qué más podría estar equivocado? ¿Qué otras teorías que consideramos establecidas podrían resultar ser erróneas cuando obtengamos mejores datos o desarrollemos nuevas perspectivas? Esta no es una razón para dudar de la ciencia como método. Al contrario, es una reafirmación del poder de la ciencia. La ciencia funciona precisamente porque está dispuesta a revisar sus conclusiones cuando la evidencia lo exige. La ciencia no es un conjunto de verdades inmutables. Es un proceso de aproximación cada vez más cercana a la verdad. Y parte de ese proceso es estar dispuesto a admitir cuando nos hemos equivocado, incluso sobre ideas grandes y fundamentales. Pensemos en la historia. La teoría del flogisto explicó la combustión durante décadas, antes de ser reemplazada por la teoría del oxígeno. El éter luminífero parecía necesario hasta que la relatividad demostró que no lo era. La física newtoniana funcionó maravillosamente durante 2 siglos, hasta que los límites de su aplicabilidad se hicieron evidentes. En cada caso, el viejo modelo no era completamente inútil. Simplemente era incompleto o aplicable solo en ciertos contextos. Y el nuevo modelo conservaba lo que funcionaba del viejo mientras corregía lo que no funcionaba. Si el modelo de expansión del universo resulta ser incorrecto o incompleto, probablemente seguirá un patrón similar. Muchas de las observaciones y muchas de las matemáticas seguirán siendo útiles, pero el marco interpretativo cambiará y con él nuestra comprensión fundamental del cosmos. Mira, lo que hace que este momento sea tan emocionante es que estamos viviendo en tiempo real el proceso de descubrimiento científico a su nivel más fundamental. No estamos simplemente refinando detalles técnicos. Estamos potencialmente presenciando el comienzo de una revolución en nuestro entendimiento del universo. Y tú, al leer esto, eres parte de ese momento. Estás siendo testigo de la historia en proceso. No sabemos cómo terminará esta historia. Quizás el modelo Lambda CDM sobrevivirá con algunas modificaciones. Quizás será reemplazado por algo completamente diferente. Quizás la verdad está en algún punto intermedio que aún no hemos imaginado. Pero independientemente del resultado, el proceso de llegar allí, de cuestionar, investigar, debatir y descubrir, es lo que hace que la ciencia sea tan maravillosa. Y ahora, con ese contexto de las enormes implicaciones de lo que está en juego, necesitamos mirar qué está sucediendo realmente en la comunidad científica. ¿Cómo están respondiendo los cosmólogos a estos desafíos? ¿Hay consenso o división? ¿Está surgiendo un nuevo paradigma o el viejo se está manteniendo firme? Esas son las preguntas que exploraremos a continuación, en lo que podría ser la sección más reveladora de nuestro viaje: el debate actual en la comunidad científica.